al que todos somos vulnerables, ¿no? Y como dice la escritura, el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? De manera que yo quiero invitarle para que esta mañana abramos nuestro corazón a la palabra, pero no desde la perspectiva de pronto de pensar en Pedro, en fulano, en María que no vino, en no sé qué, sino que lo veamos como un mensaje de Dios para cada uno de nosotros en particular. Vamos a decirle: Señor, ayúdame a vivir tu palabra, a caminar en tu palabra. Así que quiero invitarle a que en este sentadito hagamos una breve oración antes de ir a la palabra. Así que le invito a cerrar sus ojos. Amado Dios, queremos darte gracias. Gracias por estar aquí, por estar en nosotros. Amado Espíritu Santo, queremos pedirte por favor, Señor, danos revelación de tu palabra. Enséñanos tu palabra, escribe tu palabra en las tablas de nuestro corazón, Señor. Y gracias por concederme, Dios mío, que mueve la revelación para el Señor. Espíritu Santo, gracias por hacer tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. En la pesca se requieren diferentes carnadas o cebos dependiendo del lugar, de la clase de peces, del tamaño de los peces. Y es muy interesante ver en la Biblia que la palabra tentación, una de las traducciones de esta palabra significa trampa. Luego el enemigo va a usar carnadas o cebos para procurar hacer caer al cristiano en sus redes. Y creo yo, amados, que todos luchamos con esto de una o de otra manera. Las tentaciones vienen. Amén. Amén. Sin distinción de cuántos años usted lleva en el Señor, de cómo está caminando usted. Imagínate que el tentador vino a Jesús, no va a venir a nosotros. Pero recordemos que la palabra de Dios dice: poderoso es Dios para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su nombre con gran alegría. Luego nosotros, cuando somos tentados, tenemos que acercarnos a Dios y encontrar en Él la fortaleza para perseverar y nuestro escondedero, nuestro escondite cuando pensemos que no podemos más. Porque Dios a nosotros nos ha hecho sus hijos y por ende tenemos la genética de Dios y Él es un vencedor. Y la palabra del Señor dice también que Dios no nos dará o no permitirá que tengamos una tentación más fuerte de lo que podamos resistir, sino que dará con la tentación juntamente la salida. Luego, cuando hablamos del tema de la tentación, tenemos que llegar a una conclusión, y es que caemos en tentación porque queremos. Sí, yo sé que hay eso, pero tenemos que empezar este tema sobre una base de sinceridad. Y cada uno de nosotros vernos cuando pecamos es porque queremos. Y tenemos que asumir la responsabilidad, porque si hay algo que el diablo ha hecho en medio de la iglesia es hacerle creer lo contrario. Entonces muchas veces cuando somos tentados y cedemos a la tentación decimos: ese diablo cochino, pastor, usted vieron que me hizo ese diablo cochino. No, seamos conscientes, cuando pecamos es porque decidimos hacer. Pero entonces, si la Biblia nos habla de la tentación, ¿cómo
necesita cómo equiparme para vencer, porque sin duda alguna la paga del pecado es muerte. El tema de esta mañana se llama victoria sobre la tentación. Yo recuerdo que hace un tiempo estudiamos la tentación desde la perspectiva de Mateo 4 y Lucas 4, la tentación de Jesús, pero en esta ocasión vamos a estudiar la tentación de Adán y Eva. El tema se llama victoria sobre la tentación. Es posible caminar en victoria sobre la tentación. Es posible vencer la tentación, porque nunca Dios te pedirá algo que tú no puedas hacer. Eso sería una injusticia de parte de Dios. Vamos a ver entonces, en primer lugar, la tentación en el Edén. Vamos a empezar a mirar nuestra estructura, nuestra personalidad, cómo somos nosotros. Génesis capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Tal vez algunos hasta se sepan de memoria esta porción, pero vamos a leerla. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. ¿Están conmigo, hermanos? Dice Génesis 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Quiero resaltar eso: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muy bien, vamos a bosquejar aquí algunas ideas que les quiero compartir. Y lo primero es que el diablo usa un instrumento y un mensaje. Cuando estamos hablando de la tentación, el diablo va a recurrir a un argumento, a un mensaje y a un instrumento que llevará ese mensaje. Esto es tan importante como tener presente que usted y yo estamos aquí, somos salvos porque un día alguien nos llevó un mensaje. La obra de Dios comienza a través de un mensaje, la obra de Dios comienza a través de una palabra, y el diablo también lo sabe y hace lo mismo. Así que hay tremendo poder en la palabra, y es muy importante tener ese principio, porque no hay tentación sin eso. El enemigo necesita un mensaje y necesita un instrumento. En este caso, dice la Biblia que usó a la serpiente. Dice también la Escritura que Dios la había hecho. Aunque Dios la había hecho, el diablo la usó. Así que ser instrumento del diablo, simplemente él requiere que la persona se preste, que la situación se dé. Jesús se lo dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Pedro estaba siendo usado por el diablo. Y ese mensaje que el enemigo trae viene para desdibujar la imagen de Dios. Ese mensaje viene para torcer la imagen de Dios y su palabra. Adán y Eva ya conocían la palabra de Dios, que les había dicho: no tomarán del árbol del bien y del mal. Sin embargo, el mensaje del diablo viene para torcer las palabras del Señor, y el diablo hace algo, y es que le presenta a Eva y posteriormente a Adán, les presenta a Dios, pero les presenta un Dios severo, les presenta un Dios egoísta,
les presenta un Dios que prohíbe lo bueno. Le dice, no, si ustedes toman de ese árbol del bien y del mal, serán como Dios. Entonces el mensaje de la serpiente le hace pensar a Eva que hay cosas mejores que las que Dios ofrece. Ese es un argumento que usa el enemigo. Hacerle pensar al hombre o hacerle pensar al creyente que hay cosas mejores que las que Dios ha dicho. Hacerle pensar o creer al hombre que hay otros caminos mejores que el camino de Dios. Hacerle pensar o creer al hombre que hay otras maneras más rápidas, más fáciles, más sencillas de alcanzar los buenos resultados sin Dios. Y esto fue lo que el diablo hizo con Adán y Eva. Amados, ellos alcanzarían ciertamente sabiduría. Si eran fieles a Dios, alcanzarían tremenda sabiduría, aquella de la cual habla la Biblia, cosas que ojo no vio ni oído yo. Dios se las iba a dar a ellos, los secretos de la revelación, Dios se las iba a dar. Pero el diablo viene y le dice, pero es que ustedes pueden lograr eso más rápido, hay otra sabiduría. Si ustedes toman del árbol, van a ser sabios como Dios. ¿Cuántas veces, amados, sabiendo nosotros que Dios nos quiere bendecir, somos tentados a hacer malas cosas porque las podemos obtener más rápido? Amén. El diablo viene y nos hace pensar eso y trae cosas como lo hizo con Adán y Eva. En segundo lugar, vamos a ver que la convicción en la fidelidad y bondad de Dios nos guarda del mal. Pero es necesario que estemos convencidos de que Dios es bueno. Estar convencidos de que Dios es fiel. Hablamos de una convicción en el espíritu, no en el alma. Lograr someter las emociones y sentimientos al espíritu, aquel en donde reside la revelación de Dios, donde reside lo que el Señor nos ha venido enseñando. Dios es bueno. Aunque las circunstancias que yo viva no sean tal vez las mejores, aunque no sepa explicar lo que me está sucediendo, aunque yo pueda vivir momentos difíciles en la vida, aunque las cosas no nos resulten como queremos, eso nunca va a derribar la verdad de que Dios es bueno. Dios es bueno. Y cuando pasamos en nuestra vida, sabe Dios por qué, número uno, o número dos, tal vez sean consecuencias de nuestra mala decisión. Pero nunca eso borrará una verdad. Dios es bueno. Y es necesario repetirlo porque el diablo quiere hacer creer a la persona lo contrario. Y cuando está la crisis, entonces viene el argumento de las tinieblas diciendo: Dios no te oye, Dios no te ama, Dios tiene cuidado de ti, Dios está ocupado en otras cosas, etcétera, etcétera. Pero Dios es bueno. Y Dios es fiel. Dios es fiel. La palabra fidelidad en el Nuevo Testamento viene de un término griego, pistis, y esa palabra, después de fidelidad, significa digno de confianza. Y yo creo que Dios es digno de toda tu confianza. Dios no es hombre para mentir. Dios no dice una cosa hoy, mañana dice otra. En Él no hay cambio ni sombra de variación. Dios es fiel. Y lo que ha salido de su boca, Dios ciertamente lo cumple. Las promesas del Señor son verdad. Y Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas. Pero es que Dios me dijo hace tanto tiempo, pero es que Dios dijo, pero... Yo recuerdo una experiencia con una hermana líder tremenda. Y ella entró en una crisis de fe, porque nuestra fe es probada. Y ese domingo teníamos un servicio, habíamos invitado a alguien para ministrar, una profeta del Señor. Y esa mañana, ese domingo, ella oró y discutía con Dios, ¿no? Por su condición, por su situación. Y llegó un momento donde ella le dijo a Dios: tú me has mentido. Tú me has mentido por esto, porque tú me has dicho aquello, tú me has mentido. Y ella se fue para la iglesia con ese sentimiento, escuchó la palabra. Y cuando se está ministrando, se acerca la sierva del Señor y le dice: así te dice Dios, yo no miento. Nadie sabía nada. Porque es verdad, Dios no miente. Y no importa lo que te diga el diablo, no importa
palabra permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y en esa virtud podemos depositar todo nuestro corazón. Pero el enemigo muchas veces trae dardos para hacer dudar al creyente. Es una paradoja, ¿no? El creyente que duda, ¿cierto? Pero el enemigo procura, y escúcheme esto, procura crear fascinación por lo oculto, fascinación por emprender otros caminos para lograr las cosas más rápido. Es por eso que existe el tarot, la lectura de la mano. La persona va a que le hagan su ceremonia, su riego, hasta que lo escupan para que venga la suerte, etc. Una cantidad de cosas. Negocios ilegales para conseguir dinero rápidamente. O a causa de la crisis en la pareja vienen los argumentos para que haya una aventura extramatrimonial, haciéndole pensar al sujeto que lo que hace no traerá consecuencias, que nadie se va a enterar, que no va a pasar nada malo. Pero amados, los únicos engañados somos nosotros mismos. Por eso la Escritura dice: los hombres engañadores van de mal en peor. Y lo peor que le puede ocurrir a un engañador es creer sus propias mentiras. Y el enemigo es experto en eso porque él es padre de mentira. Y cuando el diablo habla, mentiras habla. Así que trae muchos argumentos al creyente y le hace pensar: no, pero tú puedes hacer eso, no, pero tú puedes hacer aquello. Y Dios tiene misericordia de ti. Ay, sí, cierto, sí. Y cedemos muchas veces a hacer lo malo. Pero amados, las decisiones que tomamos hoy tendrán consecuencias mañana. Si tomamos buenas decisiones, estamos preparando el mejor futuro para nuestra vida. Si tomamos hoy malas decisiones, el futuro no es prometedor. No es prometedor. Vamos a ver ahora, en tercer lugar, en términos generales, el ciclo básico de la tentación. El ciclo básico. Podemos decir muchas cosas, pero en términos generales, el ciclo de la tentación tiene, digamos, aquí 5 fases, ¿no? La primera es el mensaje que fabrica el enemigo de nuestras almas, que enseña el diablo. Envía un mensaje. Ese mensaje o esas palabras o ese argumento entra a nuestro interior a través de los sentidos. Y los sentidos que más usa el enemigo para empezar sus mensajes o para enviar sus mensajes son los ojos y los oídos. Los ojos a través de las imágenes, los oídos a través de las palabras. Y envía su mensaje. Y ese mensaje va a dar en primer lugar a nuestra mente, a nuestra razón, a nuestro intelecto. Allá es enviado. Y por eso destaco en letras rojas allí la palabra mente. Porque en la mente es donde tenemos que discernir, es decir, juzgar esa información y saber si es de Dios o si no es de Dios. Si es de Dios, la aceptamos y la recibimos. Si no es de Dios, debemos rechazarla y expulsarla en el nombre de Jesucristo. Porque una vez el enemigo envía una información a nuestra mente, nosotros tenemos no solo el conocimiento de la palabra, sino el testimonio del Espíritu Santo, que dentro de nosotros nos hace sentir si eso está mal, o nos hace percibir y certificar que eso es de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios, y los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Por eso nos ha sido dado el Espíritu, para que Él nos dé testimonio, para que sepamos quién es del Señor y quién no es de Dios. Entonces, madurar y crecer en el discernimiento para lograr identificar cuando Él envía un dardo, saber esto es de Dios, esto no es de Dios, lo echo fuera si es del diablo, lo rechazo en el nombre de Jesús. Tomo mi mente y la llevo sujeta a Jesucristo el Señor. La Biblia también dice que ahora tenemos la mente de Cristo. Pero a veces esa mente caída, ¿verdad?, quiere como levantarse con otras cosas. Y vienen los argumentos y se conforma la mente como en un campo de batalla. Pero resulta que la mente usted y yo la administramos. Es decir, nosotros mismos decidimos quién ganará la batalla. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Es una batalla interna, nadie se entera. Es una batalla dentro de mí.
Tú decides. Llegó esta información a través de mis ojos, llegó esta información a través de mis oídos, me la trajo X, fulano, fulana, tal situación, por escrito, lo que sea, me llegó. Ahora yo qué hago con eso. Lo juzgo, ejerzo discernimiento sobre eso y de acuerdo a la fuente lo acepto o lo rechazo. Pero ¿qué sucede? Cuando el mensaje llega a la mente y nosotros andamos como fríos espiritualmente, como relajados, como que usamos el argumento, no hay que ser tan religioso, todo está malo, ¿qué tiene de malo? 4 cervecitas y un baile bien sabroso. Es parte de la buena vida. Entonces comienza a albergarse en la mente unos argumentos. Comienza a tomar fuerza en la mente un pensamiento y comienza a formarse una estructura. Y resulta que nosotros no rechazamos eso, sino que muchas veces lo toleramos. Sabemos que está mal, pero lo toleramos. Lo dejamos allí. Como cuando se construye un cuarto adicional en la casa. Se deja allí. No lo limpiamos, no lo organizamos, no lo adecuamos, sino que dejamos que allí se empiece a amontonar la basura, las telarañas, los insectos, los roedores. Entonces se comienza a convertir ese cuarto de atrás y pequeño en la fuente de contaminación para el resto de la casa. Y dejamos allí eso y no lo rechazamos, pero Dios es bueno. Y resulta que venimos un día al culto y Dios nos habla y nos dice: limpia ese cuarto, saca eso de allí. Vamos un día, prendemos de pronto el canal de televisión y vemos un tremendo programa, y a través del programa Dios nos dice: quita eso de allí, saca eso de tu mente. Abrimos la Biblia y precisamente Dios nos vuelve a hablar de la misma situación, y no faltará Dios usando a una persona. Y a una persona que sin darse cuenta te dice: cuidado, son muy malos, tienes que dejar eso. Y no se queda como: ¿le ha pasado? Y Dios te quiere hablar tanto que hasta pasa por una casa y ve el versículo ese que le habla. Pero no somos radicales al respecto, sino que seguimos siendo tolerantes. Dejamos ese pensamiento. Y ese pensamiento comienza a convertirse en una fantasía. Y pasamos entonces al corazón cuando ese pensamiento se transforma en sentimiento. Ya es un sentimiento. El corazón lo anhela. El corazón lo desea. Y solo se busca el espacio y las circunstancias adecuadas para llegar a la acción, que es cuando Santiago dice: da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, en estas fases que tenemos allí, el punto nuclear o esencial es la mente. Porque si en la mente hacemos morir el pensamiento, no habrá entonces nacimiento de maldad. Porque la tentación llegó hasta allí y allí se murió. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, una de las oraciones que debemos continuamente tener es acerca de nuestra mente. Señor, ayúdame a rechazar. Señor, guarda mi mente. Yo quiero caminar conforme a tu voluntad. Amados hermanos, no hay pecado que primero no se haya pensado. Yo sé que no es fácil, pero así es. Amén. Y yo no estoy con un dedo acusador, estamos es para que nos expongamos todos aquí a la luz de la palabra. Porque ella es viva y eficaz y como espada de doble filo. Entonces, cuando llegamos a la fase del anhelo o del deseo por aquello que Dios dice no, es porque ya hemos avanzado en una serie de fases. Es por eso que cuando nosotros leemos allí la Biblia y dice: y vino el tentador a Adán y Eva y le dijo: no crean ustedes que Dios los puso en el Edén
estaba la serpiente por allá buscándolos. No. Tampoco dice la Escritura cuánto tiempo vivieron en el Edén, pero ciertamente vivieron buen tiempo. ¿Por qué? Porque el diablo no hace caer a los hijos de Dios de la noche a la mañana. Amados, nadie que esté en buena comunión con el Señor se levanta una mañana y dice: caramba, hoy tengo ganas de pecar. ¿Es verdad o no? Eso es el resultado de un proceso en el que se ha venido gestando ya un plan. Pero ahora vamos a ver en segundo lugar las consecuencias del pecado. Hablemos de las consecuencias de la acción, o sea, de los resultados de cumplir con todo el proceso. Maligno proceso. Génesis capítulo 3 nos dice del versículo 14 al 18. Génesis 3:14, ¿están conmigo? Dice el verso 14: y Jehová Dios dijo a la serpiente, después de que había pecado, ¿verdad? Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Allí fue maldecida la. O sea que cuando nosotros nos permitimos ser instrumentos del enemigo para hacer pecar a otro, sobre nosotros viene también el juicio de Dios. Versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, hablando de la simiente de Cristo, ¿no? Y el diablo. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Amén. Cuando uno lee esa porción es una porción fuerte, ¿verdad? Y que nos deja ver los tristes resultados de desobedecer a Dios. Amados, cuando Dios nos da su palabra y nos llama a obedecerlo, es porque nos quiere bendecir, es porque nos ama y quiere nuestro bienestar. El enemigo más grande de Dios no es el diablo, es la soberbia del corazón humano, es el orgullo del corazón humano, que siempre quiere hacer las cosas a su manera, que siempre quiere emprender su propio camino, que siempre cree que lo puede hacer mejor de lo que Dios ha hecho. Vamos a ver entonces algunas cosas aquí como consecuencia de la desobediencia. Lo primero es que se afecta la relación con Dios. Amados, cuando se desobedece a Dios, la relación con Él se afecta, se quiebra, se rompe. Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24, y luego lo vamos a contrastar con Génesis 3, 8. Entonces vamos por favor a Génesis 3, versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Ay, hermano, qué tristeza eso. ¿Me está siguiendo? Qué tristeza eso, Dios mío. El Edén era hermoso. Recordemos que la palabra Edén significa delicia, paraíso. No solamente por todo lo que Adán y Eva tenían, sino porque Dios había entregado en ellos la autoridad y la potestad sobre todo el planeta. Gobiernan la tierra, sojuzguen la tierra, ejerzan dominio sobre toda la creación, sobre las aves, sobre los peces, sobre los animales. Ellos tenían toda la autoridad de gobierno. Pero el día que decidieron desobedecer a Dios, Dios los sacó del huerto del Edén. Dice el versículo 23: para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Sabe qué veo yo aquí? Como Adán volviendo al comienzo, como Adán volviendo a empezar. Versículo 24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida.
¿Por qué no le fue permitido a Adán, después de tomar del árbol del bien y del mal, tomar del árbol de la vida? Porque sería un pecador eterno. Al sacarlo del huerto, entonces, como nosotros, tuvo la oportunidad, por gracia, de ser. Adán y Eva son expulsados del huerto. ¿Pero qué había en el huerto? Leamos por favor Génesis 3:8. Miren lo que dice el verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Eso era lo más hermoso del huerto. No era la delicia que era en sí el Edén, no era la hermosura y la belleza del Edén, no eran los deliciosos y grandes frutos del Edén, no era eso lo más hermoso del Edén era la presencia de Dios. Sabiendo eso fue que Moisés le dijo: Señor, si tú nos has de sacar de aquí, pero tú no vas con nosotros, no nos saques. Te necesitamos. Si nos vas a sacar, necesitamos que tú vayas con nosotros. ¿Saben qué es lo más hermoso de un templo? No es el brillo, no son las luces, no es el resplandor. Gloria a Dios, esas cosas hay. Pero lo más hermoso de un templo es que allí esté la presencia de Dios. Eso es lo más importante, que Él esté en medio, que Él esté aquí. Eso es lo más hermoso. Amado, lo más grande de tu proyecto de vida, de tu plan de vida, de tu ministerio o servicio, no es el brillo, es que Dios esté allí. Eso es lo más importante. Es necesario que volvamos a darle a la agenda de Dios la prioridad. Y lo más importante es la presencia de Dios. Vida no es vida sin Jesucristo. Y usted puede notar, amado, que cuando hemos nacido de nuevo y caminamos con Jesucristo el Señor, y algún día damos un paso atrás, decidimos no seguirlo, decidimos darle rienda suelta al pecado, luego llega un momento de reflexión y donde nos vemos secos, donde trabajamos y parece que nuestro saco estuviera roto, y decimos: ¿qué pasa en la vida? Reconocemos con dolor y tristeza: yo tengo que volverme a Dios, apartarme de lo malo y hacer su voluntad. Y entonces se levantó aquel día un muro entre Dios y los hombres, porque Adán y Eva representaban a toda la humanidad. Aquel día se levantó un muro entre Dios y los hombres. Pero gloria a Dios que el Señor envió a su Hijo Jesucristo a derribar el muro. Y por eso dice la Biblia: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si aquel día el camino al árbol de la vida en el Edén fue cerrado con unas espadas, unos querubines allí, pues Jesucristo al morir nos abrió un camino nuevo y vivo para entrar delante del trono de su gloria. Amén. Jesucristo vino a redimir. Ahora hablamos un poco de eso. Vamos a evaluar cómo Adán y Eva experimentaron grandes pérdidas ahora. Vamos a ver esas pérdidas que hubo en el Edén. Se experimentan grandes pérdidas. Primero, se pierde la autoridad. Hermanos, Adán perdió la autoridad que Dios le había dado y la tomó el diablo. ¿Saben? Cuando el enemigo no puede hacer tropezar a un creyente, cuando el enemigo no puede derribar a un cristiano, porque ese cristiano está en la comunión con el Señor, está cubierto bajo la gloria de Dios y sabe el diablo que no lo puede tocar, sabe cuál es la estrategia. El enemigo viene y le ofrece alternativas, le ofrece deliciosos platos de maldad. ¿Para qué? Para hacer salir al creyente de su comunión con Dios y exponerse al ataque del enemigo. Cuando el enemigo logra eso, luego envía un manto de culpabilidad, un sentimiento de culpabilidad, para encerrarlo, y quita al hombre autoridad. Si hay algo que los demonios reconocen, es la autoridad. Cuando Jesús andaba por las calles de Galilea, Jesús predicaba y echaba fuera a los demonios, todos los demonios reconocían la autoridad que había sobre él.
claramente, pero los espíritus sí. Y cuando tú caminas en obediencia al Señor, los demonios te temen. Los demonios dicen, alguien no cristiano. Y en vez de nosotros andar asustados, ¡ay, los demonios, qué susto! ¡No! Vamos a avanzar hacia adelante porque sabemos que el poder de Dios está con nosotros. Le podemos decir en el nombre de Jesucristo, vete, fuera de tu casa, fuera del lugar, fuera de mi familia, suelta a mis hijos, en el nombre de Jesús. Eso es como cuando usted anda con una camisa prestada en la calle. Mira, mi camisa. Pero cuando usted anda bien, usted anda tranquilo. Porque no le guarda nada a nadie, no le guarda nada a las tinieblas, y las tinieblas no tienen cómo tocarle. Una segunda cosa que se perdió en el Edén, o mejor, que nace en el Edén, es que ahí se origina la batalla entre la simiente de la mujer y la simiente del diablo. Ella aparece por primera vez en Génesis 3, cuando el Señor habla de la batalla de las simientes, la simiente de Dios, que es Jesucristo el Señor, dice Pablo en el Nuevo Testamento, y el diablo. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí, amados? Que desobedecer a Dios origina conflictos. La desobediencia a Dios origina peleas. La desobediencia a Dios origina heridas. ¿Y usted nota eso? ¿Usted nota eso, amados? Cuando desobedecemos a Dios, la cosa se pone maluca. Y me acuerdo aquí de Salomón. La Biblia dice cómo Salomón era un hombre lleno de sabiduría, era un hombre próspero, amando poder. Y dice que entonces él empezó a tener muchísimas mujeres y empezó a darle culto a sus ídolos. Y dice la Biblia, dice la Escritura, que Dios empezó a levantar enemigos contra Salomón. Y empezó Salomón, cuyo reino se había distinguido por la paz, a pelear contra sus vecinos. La economía se vino abajo. La economía del imperio se vino abajo. Antes la plata era estimada como nada, ahora buscamos moneditas de plata. Gloria a Dios. Tercero, la tierra es maldecida. La tierra recibe maldición. Y dije, Dios mío, si la tierra no pecó, ¿qué fue el que pecó? Pero la tierra fue maldecida. ¿Qué nos enseña eso? Cuando nosotros desobedecemos, nos arrastramos a otros por nosotros. La tierra es maldecida. Y es paradójico esto, porque la tierra que Adán debía gobernar y cuidar, ahora cae bajo maldición. Es decir, el proyecto de vida se viene abajo. Los planes se caen. En cuarto lugar, aparece la esterilidad. Eso no había sobre la tierra, eso no estaba en Adán y Eva, pero ahora aparece la esterilidad. La Biblia nos dice que el Señor le habló a Adán y le dijo: la tierra, espinos y cardos te producirá. Dios mío, pero ¿qué había en el Edén? Tremendos árboles con unos frutos impresionantes. Adán salía a mercar todos los días. Se llevaba una carreta impresionante, llamaba un burro y armaba la carreta. Sobre todo los animales estaban sueltos. Entonces empezaba a recoger y decía: mija, ¿qué quieres hoy? Cítricos, frutos rojos, dulces, ¿qué quieres? Entonces salía por el Edén y recogía todo eso, ¿verdad? Pero después del pecado él decía: mija, necesito limón. Limonadita haremos porque ¿qué más no pasa? Amén. Hablamos de una vida sin frutos. Hablamos de proyectos sin resultados. Hablamos de planes sin alcanzar. Y en quinto lugar, aparecen el dolor y la muerte. Amados, el dolor y la muerte, lo que acabamos de estudiar, no eran parte del plan de Dios para su más hermosa creación, el hombre y la mujer. Dios no quería eso para sus hijos. Por el contrario,
los puso en lo mejor y les dio lugares de honra y privilegios. Sin embargo, la dureza del corazón del hombre los llevó por otro camino. Y hablamos de que aquí viene el dolor y la muerte, porque Dios le dijo a Adán: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y la palabra que un día Dios le dio se cumple, porque la paga del pecado es muerte. Y la Biblia nos enseña todo esto, pero de principio a fin la Biblia nos sigue dando el mismo mensaje. ¿Cuál es la solución? El arrepentimiento, apartarse de lo malo y caminar asidos, agarrados a la gracia de Dios. Porque la Biblia dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amados hermanos, la gracia no solo es perdón de pecados en la cruz del Calvario, sino que es poder de Dios para que caminemos en victoria. La gracia no solamente reside en el perdón, sí, parte de la gracia es el perdón de Dios, pero la gracia de Dios en Cristo ha ido más allá. Por eso Cristo habita en nosotros, para que por su gracia podamos vencer. Cuando esté siendo tentado, salga corriendo a su cuarto, doble sus rodillas y dígale: Señor Jesús, ayúdame porque no soy capaz de aguantar, pero tu gracia y tu poder en mí me dan la fuerza y la victoria para perseverar. ¿Qué hizo José cuando la Potifara lo agarró? La esposa de Potifar, ahí no dice que llamaba Potifara, pero como no era el nombre, entonces la celebramos así. La Potifara vio que ese muchacho tenía 18 años. Ese muchacho tenía 18 años. Él era un tónico. Entonces el muchacho traía que era buen parecer. Y entonces la Potifara dijo: ay, ese muchacho. Y la Potifara no era fea, era la esposa del general egipcio. Y dijo: ay, ese muchacho. Pues sí, yo sé que tengo marido, pero es que este ya le pasaron tantos años a ese muchacho. Ay, gloria a Dios, ese muchacho, qué bendición. Y un día lo agarró y le dijo: venga, José. Y le decía: José. Dice: ¿de dónde viene y para dónde va? Y un día, dice la Biblia, estaban solos en la casa. Por eso yo les digo: usted no visite a un hermano solo cuando esté en su casa, o a una hermana sola cuando esté en su casa. Gracias por el amén. Y sé que usted ríe ahora, pero usted no sabe la cantidad de casos que este servidor tiene que atender. Y entonces intentó agarrar a José, la Potifar, y le quitó el cinto. Un cinto aquí que cubría la túnica, y José dando vueltas. Y José apenas cayó en cuenta, salió corriendo. Un muchacho de 18 años, con las neuronas alborotadas, y le dijo: yo no voy a pecar contra Dios y contra tu marido, el cual me ha entregado todo esto en mi mano. Y salió corriendo. Y yo digo: si ese muchacho hace miles de años atrás no tenía la Biblia, no era templo del Espíritu Santo, no estaba en Jerusalén, ni había un templo a donde acudir, pero tuvo un corazón íntegro, yo creo que nosotros podemos guardarnos para Dios y vencer. Podemos ser fieles al Señor. Ahora somos templo del Espíritu Santo de Dios. Él habita en nosotros. El Cristo de la gloria habita en nosotros. Tenemos este bendito libro, la palabra del Señor. Somos un cuerpo, podemos apoyarnos los unos a los otros, ser edificados con la palabra del Señor en un lugar, ser pastoreados, ser cuidados. Renunciemos a la soberbia, renunciemos al orgullo y reconozcamos lo que está mal en nosotros y permitamos a Dios hacer un verdadero cambio, un cambio genuino para vivir la vida que Jesucristo nos vino a ofrecer, vida y vida en abundancia. Eso nos vino a ofrecer el Señor del Señor. Eso es lo que no hay nadie como nuestro Dios. Él quiere que nosotros caminemos en victoria, amados, en todas las áreas. Y quiero por favor ir al tercer punto con el que concluimos. En Cristo podemos vencer. En Cristo podemos vencer. Y esta última cita que vamos a leer, amados, es majestuosa, es hermosa. Primera carta de Juan, capítulo 2.
Primera carta de Juan, al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. Primera carta de Juan, capítulo número 2. Vamos a leer del versículo 15 al 17. Y yo le quiero pedir el favor de que leamos aquí con suma atención, por favor, porque aquí hay algo muy hermoso. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Están conmigo? Amén. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Jesucristo el Señor. Ahora, quiero compartirles, y yo le quiero pedir por favor su atención a eso que le voy a compartir. Hice una gráfica y vamos a proyectarla. Y vamos a ver. Arriba aparecen dos hombres, ¿no? Adán, el primer Adán, y Cristo, el postrer Adán. Ambos fueron sujetos de tentación. Quiero decir, el enemigo vino a tentar a ambos. Pero aquí, en la primera carta de Juan, el apóstol por el Espíritu nos revela tres áreas esenciales donde somos atacados. Y es bien interesante porque la Biblia también enseña que somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Es como si el enemigo tuviera el arsenal ideal para atacar al Hijo de Dios. Y de hecho lo hizo. Entonces, aparecen allí los tres puntos, allá en la columna de la izquierda. Los deseos de la carne, que nos habla aquí Juan. En segundo lugar, los deseos de los ojos. Y en tercer lugar, la vanagloria de la vida. Vamos a observar cómo el enemigo atacó en esas tres áreas que nos revela Juan, pero atacó en esas tres áreas a Adán miles de años antes. En primer lugar, atacó los deseos de la carne cuando Adán y Eva les sembró la semilla de: el árbol es bueno para comer. Es bueno para comer. O sea, no es malo, es bueno para comer. Cuando vino a Jesucristo, ¿qué le dijo? Di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo procuraba encontrar en el cuerpo de Jesús una necesidad. Entonces atacó los deseos de la carne. En segundo lugar, la segunda área donde Juan nos dice: cuidado con esto. Esta es la segunda área a cuidar: los deseos de los ojos. Adán y Eva les dijo o les mostró, vio Eva, dice la escritura, que el árbol era agradable a los ojos. Por eso, amados, no todo lo que agrada a los ojos es de Dios. ¿Cuál fue el error de Samuel cuando vio salir a Eliab, el hijo mayor de Isaí? Dijo: aquí está el ungido de Jehová. Yo le digo: no, usted no dice. Y salió con el segundo y nada. Y Samuel pensaba que era el primero porque él dijo: uy, este Eliab es grandote. Y esa pinta que tiene, es el rey. No, Samuel. Y la enseñanza de Dios es: Samuel, tú miras lo de afuera, tú miras su parecer. Yo miro el corazón. Y el diablo a Eva y a Adán les hizo ver que el árbol era agradable a los ojos. Y a Cristo lo llevó a lo más alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Usó sus ojos y los deseos de los ojos. Y en tercer lugar, acudió a la vanagloria de la vida, al orgullo, al ego. Y entonces le dijo a Adán y Eva: el día que ustedes coman del árbol del bien y del mal, serán como Dios. Y dijeron: wow, ¿verdad? Y a Jesucristo vino y le dijo: mira los reinos del mundo, te daré a ti toda la gloria de ellos. Y cuando lo puso en el pináculo del templo, le dijo: lánzate desde aquí, pues acaso los ángeles no te guardarán. Estaba tentándolo para que él probara el poder. Y estaba el diablo procurando encontrar en el corazón de él orgullo,
orgullo, porque nosotros somos orgullosos y nos cuesta trabajo someter ese orgullo a Dios. Por eso, amados, es que poco reflejamos a Cristo. En la medida en que nuestro ego muere, Cristo es más visible para los demás. Ahora, vamos a observar que el primer Adán cayó y pecó, pero el postrer Adán, que es Cristo, venció. Note usted entonces, redención no solo fue la sangre que redimió para limpiarnos de pecado, redención es victoria. Observen que Adán perdió en esas tres áreas, pero Cristo en las mismas tres áreas venció. Y el Cristo que venció es el que ahora vive en ti, y por eso tú también puedes vencer. El mismo Cristo de la gloria venció. Ahora observe algo. Cristo en cada una de las tentaciones tuvo una respuesta. Cuando dijo los deseos de la carne, y vine a decirle, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué dijo el maestro? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Luego, una de las cosas que nos va a dar victoria sobre los deseos de la carne es llenarnos de la revelación de Dios a través de su palabra. Lee la palabra, reflexiona la palabra, medita la palabra. En la comunión con el Espíritu Santo, dile: Señor, dame revelación de la palabra. La palabra es alimento, por eso dice: desear como niño recién nacido la leche espiritual de la palabra, para que pueda crecer para la salvación. La palabra te nutre, la palabra te alimenta, la palabra hace fuerte tu espíritu. Y cuando llegue la tentación, el problema, desde tu espíritu tú tendrás la respuesta indicada para esa situación. Porque así lo hizo Jesús, así lo hizo con el diablo. Ahora, la segunda área, cuando habla del deseo de los ojos, ¿qué le dijo Jesús? Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Adoración, observen algo. Hablando del área de los ojos, lo que Jesucristo nos enseñó es adoración. Al Señor tu Dios adorarás. La adoración, a diferencia de la alabanza, la adoración se centra en Dios mismo. La alabanza en el hacer. Cuando usted adora, sus ojos están puestos en Jesucristo. Sus ojos miran a Cristo y dejan de mirar la tentación. ¿Sabe por qué la tentación se hace fuerte? Porque con tus ojos comienzas a mirarla y luego a recrearla. Pero cuando tú adoras, tú miras es a Cristo, entonces eso pierde fuerza. Por eso Jesús dijo: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cuando Juan nos habla de la vanagloria de la vida, vino a Jesús y le ofreció todo eso y buscó en el orgullo. Y Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Israel también tentó al Señor en el desierto, dice la Biblia, y lo tentó porque decían: si Dios está con nosotros, ¿dónde está el agua? Si Dios está con nosotros, ¿dónde está el pan? Si Dios está con nosotros, ¿dónde está la victoria? Si Dios está con... Como a veces podemos nosotros caer en esa tentación. Si Dios está conmigo, entonces ¿dónde está la bendición? Si Dios está conmigo, ¿por qué no me responde? Si Dios está conmigo, ¿por qué? Yo sé que los sentimientos nos mueven el piso. Yo sé que somos seres emocionales. Pero hermano, no importa, metas esto en su corazón, no importa lo que le digan las circunstancias, no importa lo que le diga la gente, no importa lo que le diga su mente, lo más importante es lo que Él ha dicho. Y Él ha dicho: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido estar con nosotros, no importa usted cómo se sienta. Su vida le pertenece a Dios. Fue comprado a precio de sangre y su vida está en las mejores manos, las manos del alfarero, y Él te dará la forma que Él quiera. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que dependamos de Él. Amén. Carta a los Hebreos, por favor. Carta a los Hebreos. Capítulo número 4,
versículos 15 y 16. Esta es la última cita que leemos. Hebreos 4:15. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. ¿Está conmigo, amado? Hebreos 4:15. Leamos con atención esta porción a la luz del tema que estamos estudiando. Dice el versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Usted sabe que tenemos un sumo sacerdote, se llama Jesucristo nuestro Señor, y Él se compadece de nuestras debilidades. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Amados hermanos, Él también tuvo 16, 18, 20, 25 años. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pastor, entonces, ¿qué hacemos? El versículo 16 nos dice que hay que hacer. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Allí habla del oportuno socorro. ¿Por qué oportuno? Porque cuando tú acudes al trono y le dices: Señor, yo no quiero pecar contra ti, yo no quiero desobedecer tu palabra, tú conoces mis debilidades y mis luchas, es cierto, están en mí, pero yo quiero obedecerte, yo quiero guardar tu palabra, ayúdame. Y acudimos con confianza al trono de la gloria, siendo sinceros, amados, renunciando a esos extremos a veces religiosos que tenemos. Señor, estoy tentado a pecar y yo hasta quisiera hacerlo, pero yo sé que eso está mal. Quita esto de mi corazón, yo quiero que tú me ayudes y tú te acercas al trono de la gracia. Él extenderá su mano como el buen pastor cuando ve que la ovejita va a caer por el desfiladero y manda el gancho y lo agarra. Eso es oportuno socorro. Antes de que caigas al desfiladero, Él extenderá su mano y te guardará. Y por eso dice la Escritura: no dará